Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hoy, en Nación Podcaster Confidential, ¿por qué no tener un podcast? Y es que hoy me apetece hacer una lista de 15 cosas, 15 motivos por los que no tener un podcast. Porque así ponemos las cartas sobre la mesa y si estáis dispuestos o dispuestas a sobrellevar estas 15 cosas, 15 motivos, pues adelante con vuestro podcast. Vamos a ello. La primera es la que va a hacer la criba de muchísimos podcasts que se meten a lo loco. No vais a ganar dinero. Esto, permitidme que deje aquí unos asteriscos, es todo... ¿sabes? Estoy generalizando. Pero así por lo general de la gran mayoría de todos vosotros, no vais a ganar dinero. ¿Que se puede ganar dinero? Sí, pero como todo, ¿no? Cuando abres una panadería necesitas 2-3 años para que la cosa fluya. Pues... esto no es un canal de YouTube, esto no es... Y aún así los canales de YouTube no ganas dinero nada más abrirlo. O sea, quitémonos esa idea. Si venís con la idea de ganar dinero, no hace falta que estéis. No vais a tener mucha audiencia. Vais a tener una audiencia. Y una audiencia muy fiel que va a escuchar vuestro mensaje durante muchísimo más tiempo que cualquier otro medio. Incluso en vídeo o en texto. Pero no vais a tener una gran masa de audiencia. Ojo, estoy generalizando. Algunos incluso sí tienen esa gran masa de audiencia. Necesitas conocer demasiadas cosas técnicas. Tener muchas cosas técnicas en cuenta. Demasiadas, muchas. Si estás dispuesto a que todo sea un quebradero de cabeza, adelante. Bienvenido al podcast. Se tarda mucho en editar. El otro día hice una encuesta en Twitter y la gente, la encuesta decía si tardas 1,5 veces lo que es el audio del podcast, 3 veces lo que es el audio del podcast o 5 veces lo que es el audio del podcast. Estoy hablando de un podcast normal, conversacional, debate, entrevista, ¿vale? Ninguna ficción, ninguna cosa extraña que necesite millones de efectos. La gran mayoría de personas me dijo 3 veces o un poquito menos. O sea, pondríamos que la gente tarda el doble de lo que dura un podcast. Es decir, si el podcast dura 1 hora, luego en editarlo tardan 2 horas. Esto gente experimentada que lleva mucho tiempo haciendo podcast. Yo conozco gente que tarda 5 veces lo que dura el podcast. Necesitas constancia. Este sería el 5º punto. Constancia en contenidos, constancia en redes sociales, constancia en muchos ámbitos digitales para tener tu podcast. Si no hay constancia, tu podcast no va a ir creciendo. No saquéis muchos episodios de golpe a lo Netflix porque eso no funciona. Necesitáis fidelización. 6. Necesitáis tener un micrófono decente o sistema de grabación decente. No me vale el micrófono SingStar, aunque hay gente que lo hace. No me vale el micrófono del iPhone, aunque es posible hacerlo y recomiendo empezar por ello si no estás muy convencido. Pero en el momento que tú quieres tener un podcast con papeles, necesitas un micrófono USB como mínimo. Eso es lo mínimo que te pido. 7. Necesitas tener un tema interesante. No siempre es fácil. No vale decir, quiero tener un podcast porque todo el mundo tiene un podcast. No. ¿De qué quieres tu podcast? ¿Sobre qué quieres hablar tu podcast? No te estoy hablando de un tema que sea trending topic. Ojo, cuidado. Te estoy hablando de un tema interesante. Puede ser nicho. Puede ser interesante a niveles milimétricos. Pero interesante para una parte de la población que pueda estar, tenga curiosidad por este tema que has elegido. Sea cual sea, aunque sea pequeño. El 8. Es una lucha constante por destacar, ¿vale? Destacar en contenido, destacar en la publicación, destacar en la imagen, destacar en los invitados, destacar, siempre destacar. Estás luchando constantemente porque tú quieres subir audiencia. Se supone. Ahora, conozco podcasters que dicen que ellos graban para que no se les escuche. En ese caso, si eres de los podcasters que graba para que no se les escuche, te invito a grabarlo en un USB, guardarlo y meterlo en el cajón. 9.
El naming y la imagen serán importantes, así que también tienes que pensar en una imagen atractiva y un nombre atractivo y que resuma lo que estás hablando dentro del podcast. 10. El tema del feed es bastante lío y subir a iTunes tampoco es tan sencillo. Existe una página, itunesconnect.com, que puede ser que a la primera todo te vaya bien, pero también puede ser que no te vaya bien y que necesites contratar otra plataforma de feed porque el feed que te da iVoox, por ejemplo, no funciona. O sea, puede ser un poquito quebradero de cabeza. Puede ir bien o puede no ir tan bien. El 11. El crecimiento es muy lento. El crecimiento de tu podcast va a ser muy lento. No vas a petarlo. Es muy difícil petarlo, a no ser que ya vengas de petarlo en otro lado y de repente te abres un podcast, pero tú ya tengas una comunidad, tú ya seas de petarlo. Pero si has venido al podcasting a petarlo, piénsatelo 2 veces. 12, que viene un poco unido, los resultados son a largo plazo. Todos tus resultados van a ser a largo plazo. Llámalo vender cursos online a través del podcast. Llámalo ser número 1 en iTunes. Llámalo tener un montón de reseñas. Todo va a ser a largo plazo. Para eso necesitas, pues, todo lo que hemos dicho. Crecimiento lento y constancia. Contenido, todos los puntos que antes necesitas. El 13. Mucha gente ni siquiera sabrá lo que es un podcast. Ni siquiera amigos tuyos. Puede ser que no te escuchen porque no saben. Y si encima es alguien que no está muy ducho tecnológicamente, es complicado decir cómo se escucha un podcast. Es decirle que se instale una aplicación nueva, decirle que te busque, decirle que se suscriba, decirle que... ¿Vale? No va a ser fácil decirle a la gente cómo tienen que escucharte y dejarte y darte visibilidad. 14. Crear un podcast puede ser algo muy solitario. Muy solitario. El crear contenidos, el grabarse, puede ser que estés tú solo hablando a una pared, a un micrófono, con una libreta delante, como estoy yo ahora mismo. Es muy solitario. Y más si no lo haces en directo. Pero tienes que pensar que sí, que hay gente escuchando detrás. Hola, muchachos. Y 15, esto es algo que compartirán todos mis compañeros podcasters. La lectura de estadísticas es un pitostio y nadie lo va a entender. Ni si eres de los que te gustan las analíticas. Con el podcasting hemos topado de los anchos. Así que estas 15 cosas son las 15 motivos por los que no tienes que tener un podcast. Ahora, tenéis suerte, tenéis fortuna, que hay gente que os puede ayudar. Hay cursos de podcasting, hay membresías de podcasting, como la que yo me voy a abrir. Y podéis contratar también asesorías con especialistas. O, por último, que alguien os lleve toda la parte técnica de grabación, de edición, del feed, de todo este tiempo que os he dicho. Mirad todo el tiempo que os recorta la subcontratación. Que a eso nos dedicamos en Nación Podcast. Un saludo y espero que sí os abráis un podcast.